Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Vamos a empezar una nueva serie, hermanos. Ya exprimí todo lo que podía del fuego de Dios. Esta serie está intitulada, o se llama, perdón, El trigo y la cizaña. Así se llama la serie, El trigo y la cizaña. Pero el tema de hoy es el reino de Dios. Con un amén cuando todos lo tengan. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, en el nombre de Jesús. En hermenéutica, hermanos, una parábola es una narración que funciona como un símil extendido. Es una historia que utiliza un punto de semejanza para ilustrar una verdad espiritual. ¿Ok? Entonces, la pregunta es: ¿qué es un símil? Porque esta es una parábola que usa un símil. Y la razón es porque él dice: el reino de Dios es semejante a. ¿Ok? Un símil es una figura retórica que se utiliza para establecer una relación clara entre una realidad conocida y un misterio divino. Un símil preserva la distinción entre ambos, lo cual es vital para una interpretación teológica precisa. Evita que el oyente cometa el error de pensar que la realidad conocida es exactamente igual al misterio divino. Cuando se ve un símil en el texto, se está observando un paralelo funcional. Es decir, A opera como B. El reino opera como. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo el Señor. Son diferentes, pero siguen las mismas operaciones. Entonces Él está diciendo: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Ok? No está diciendo que el reino es un hombre, sino que opera de la misma manera. ¿Ok? Entonces por eso es un símil. Es una figura retórica. ¿Ok? Un símil. Ahora, ya que entendemos lo que el Señor utilizó para contar esta historia, una parábola símil extendido, es lo que es. ¿Ok? Vamos a entrar a Deuteronomio 29:29 para que entiendamos bien. Acuérdese que el título o el tema de hoy es el reino de Dios. Entonces queremos entender bien qué es el reino de Dios, porque de eso se trata esta parábola, el reino de Dios, ¿verdad? Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Escuche bien. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es muy importante que nosotros entiendamos que hay cosas que son secretas en la Biblia, en el mundo, que jamás vamos a llegar a entender. No lo vamos a entender porque son cosas secretas. Dios ha escogido qué nos va a revelar a nosotros. ¿Ok? Él escogió, Él mismo lo escogió. Entonces no podemos ir por la vida asumiendo o creando enseñanzas que no están en la Biblia. Amén. Ok. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. Vamos a entrar al estudio. Este es un estudio profundo de lo que es el reino de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Subraye esa palabra, el misterio, del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, entonces Él está diciendo que a Él se le dio la gracia de aclarar el misterio. Ok, el misterio escondido en Dios. Ok, y ahora Él dijo algo muy importante. Dice que Dios escogió a la iglesia para revelar este misterio a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Ok? ¿Por qué dijo eso? Vamos a Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. Quiero que ustedes entiendan bien lo que estamos leyendo. Hechos 26, 15. ¿Por qué dijo que por medio de la iglesia se va a revelar el misterio a los principados y potestades en lugares celestiales? Aquí está la respuesta. Hechos 26, 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Lo envió a los gentiles, ¿ok? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ok? Entonces, la potestad de Satanás y la de Dios. ¿Ok? Entonces, el gran misterio era que el reino de Dios se había manifestado por medio de la fe en Jesucristo, para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. Legalmente. Escuche bien esa palabra, legalmente. Porque si Cristo no hubiera muerto, entonces iba a ser imposible que nosotros entráramos en el reino de Dios. Ok, entonces vamos a Romanos 16, 25. Ok, dice: y al que puedo confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio, otra vez esa palabra, del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Dios, ¿ok?, tenía un plan eterno para salvar la humanidad. Eso nos da a entender a nosotros que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, iban a pecar. Él ya sabía que por medio de eso se iba a crear una potestad sobre el mundo que nos iba a encarcelar a nosotros. ¿Ok? Entonces no solamente nos iba a encarcelar, sino que nos iba a esclavizar. Íbamos a ser esclavos bajo esa potestad. ¿Ok? Que es la potestad de Satanás. ¿Ok? Entonces, Dios tuvo que crear un plan que Él lo escondió, ¿verdad?, de Satanás. ¿Ok? Y aquí vamos a ver cómo lo hizo. O lo vamos a entender más, mejor dicho. Primera de Corintios 2, 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche bien, él está hablando a personas que han alcanzado madurez. Solamente las personas que han alcanzado madurez pueden entender esta sabiduría. ¿Ok? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. ¿Por qué? Por la potestad de Satanás, ni de los príncipes de este siglo, la potestad de Satanás, ¿ok?, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Escuche bien. Amén. Entonces, Dios escogió ocultar el plan, porque si Satanás hubiera sabido el plan de Dios, no crucifica a Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo, al Él morir y resucitar, Él trajo libertad. Amén. ¿Cómo? Libertad al cautivo. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Ok. Ahora, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otro versículo clave. El reino de Dios ha sido preparado para las personas que le aman. Nadie más. Yo amo a los que me aman. Yo honro a los que me honran. Amén. Como dices. Versículo 10. Pero Dios no las reveló a nosotros. No las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? So el Espíritu Santo es el único que puede conocer lo que Dios quiere hacer en la tierra. Amén. ¿Ok? Es lo que está diciendo aquí.
Y nosotros, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Deuteronomio 29:29. Dios nos ha concedido saber lo que Él ha escogido que nosotros sepamos, ¿verdad? Y lo que es secreto es de Dios, lo que es revelado es para nosotros, ¿verdad? Entonces, desde Génesis a Malaquías, todo era oculto, nadie lo entendía, nadie sabía, nadie podía entender qué era lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Por eso cuando vino Juan el Bautista, arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? Salieron los judíos, salieron los fariseos. ¿Qué está predicando este hombre? ¿De qué está hablando? No entiendo lo que se está hablando. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuche bien. Dios acomoda lo espiritual con lo espiritual. Nadie puede entender las cosas de Dios si no están en el Espíritu, ¿verdad? Es lo que Él está diciendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona lee la Biblia y no la entiende, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Esto es discernido espiritualmente. ¿Cómo? Ahí está la clave. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo? Ahora, el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Aquí el enfoque principal es el reino. El reino que fue oculto. El reino que ha sido un misterio, porque nadie lo ha podido entender. ¿Qué es el reino? Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que no anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Amén. Subraye eso, porque esa es la respuesta. Ese es el misterio. Ese es el reino de los cielos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. My God Almighty, come on, Jesus. Santo Señor, aleluya. ¿Ya entendieron qué es el reino de Dios? Es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Es Dios en mí. Es el Espíritu de Dios dentro de mí. Ese es el reino de Dios. Por eso el Señor estaba diciendo, el reino se ha acercado. Amén. Todo el que cree en mí, my God Almighty, será salvo. Será salvo. Ahora, no me quiero adelantar mucho, ¿verdad? Porque es una serie. Acuérdense, es una serie. Punto número 1. El reino de Dios es la influencia de Dios que existe en mi corazón. El reino de Dios es la influencia de Dios que existe en mi corazón. Número 2. El reino de Dios es un organismo vivo que crece a través de su pueblo. Amén. El reino de Dios es un organismo vivo que crece a través de su pueblo. Punto número 3. El reino de Dios es un orden espiritual. Es un orden espiritual donde el mal se separa del bien. El reino de Dios es un orden espiritual donde el mal se separa del bien. ¿Ok? Una persona, hermanos, esto es muy importante y lo tenemos que entender hablando sobre el trigo y la cizaña. El reino de Dios. Una persona, hermanos, que dice que es parte del reino de Dios y no anda como él anduvo, no es parte del reino. ¿Por qué? Porque no está bajo la autoridad de Dios. Amén. Si eres una persona que vives en rebeldía constantemente en contra de la palabra de Dios, ¿cómo eres parte del reino de Dios? ¿Cómo está Cristo en tu corazón si no vives como Él vivía? ¿Sí me están entendiendo? Si Cristo no vive en mí, ¿cómo estoy bajo la autoridad de Dios? ¿O cómo voy a decir que soy un hijo de Dios y vivo como yo quiero vivir? No vivo por fe. My God Almighty, come on, Jesus. Normalizo lo malo en el reino de Dios. En el reino hay un rey. El rey de reyes, el señor de señores. El alfa, el omega, el principio, el fin. Él reina. ¿Cómo yo voy a traer las tinieblas al reino de luz? ¿Cómo? No se puede. Por eso Dios le dijo, Jesucristo le dijo a Pablo, ábrele los ojos a la gente para que pasen de las tinieblas a la luz. Tiene que haber una transición en tu vida para que seas parte del reino de los cielos. Porque si no hay una transición en tu vida, entonces es posible que eres la cizaña. My God Almighty, come on, Jesus. Come on.
El hombre sembró buena semilla, dijo. Es semejante a un hombre que siembra buena semilla. Y vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Cuál es usted? Porque en el reino de Dios no podemos andar por apariencias. Dios sabe quién es el trigo, Dios sabe quién es la cizaña, porque el trigo tiene fruto y la cizaña no. Se parecen idénticas. Dios sabe qué eres y quién eres. Dios sabe quién eres. Dios sabe si realmente eres parte del reino. Tú puedes decir 1000 cosas, pero Dios conoce a sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Come on. Por eso le dije lo de hermenéutica, que es un símil para que no nos confundamos cuando estamos leyendo. Tenemos que saber leer la palabra de Dios. Y no cualquier predicador, charlatán, que se pare con un micrófono y una corbata, le está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesucristo, ¿qué le dijo a Pablo? Para que por la fe reciban ¿qué? ¿La bendición? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Dinero? No. Que por la fe reciban perdón de pecados. Perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Magaromari. Una herencia entre los santificados. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? No todos van a recibir el reino de los cielos. No todos son parte del trigo de Dios. No todos. Come on, Jesus. Por eso el Señor dijo, no porque me dices Señor, Señor, entrarás. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Come on, Jesus, my God. No haces lo que yo te digo. Háblanos, Señor. Come on. No todos los que dicen Señor, Señor son parte del reino. Se parecen como cristianos, pero no son cristianos. Y la pregunta es, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está su pueblo? ¿Sí me entienden? Ok. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Por eso lo predicamos como 6 semanas. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está el fruto? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Oh my God. ¿Cómo está tu espíritu? Come on, Jesus, my God. Esta es la realidad de las cosas, hermanos. Donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor busca. Jóleme, ¿cómo? ¿Verdad? Tales adoradores el Señor busca. ¿Cómo? Nos tenemos que conectar a la vid verdadera. Porque o si no, cortados y echados al fuego. Así como la cizaña. La decisión está, ¿verdad? La decisión es de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque el Señor es bien claro.
Señor es bien claro. Yo habito con los humildes, los quebrantados. Con ellos yo habito y yo los vivifico. Yo les doy vida a ellos. Yo les doy vida. La diferencia de un hombre sin Cristo y con Cristo es que tienes vida, my God, oh my, come on, Jesus. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Come on. Amén. ¿Quieren más Biblia, hermanos? Come on, pura Biblia, hermanos. Amén. Amén. El reino de Dios, hermanos, no es para todos. Amén. No es para todos. Y no deje que alguien venga y lo engañe. No podemos normalizar lo que es del mundo en el reino de Dios. Amén.